Muy buenos días, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de Fénix, Escuela de Conductores Online, para continuar, ¿cierto?, con los temas que llevamos en curso, ¿ok? Les recuerdo que en la última clase, o en la primera, perdón, al término de la primera clase, lo último que vimos tenía relación con las normas de circulación, que es lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Específicamente, estábamos en el primer punto trabajando señales e instrucciones de carabineros y alcanzamos a ver lo que significaba, ¿cierto?, la regulación que realiza carabineros ya cuando ellos se encuentran dirigiendo el tránsito, ¿cierto? Vimos las tres instrucciones básicas, emulando un semáforo, ¿ya? Y también explicamos que las instrucciones de carabineros prevalecen por sobre los demás dispositivos de la vía, ¿de acuerdo? Continuamos entonces retomando desde ese punto, ¿ya? Vamos a continuar con algunas otras atribuciones y funciones que tienen carabineros en el sistema de tránsito. Entonces, tenemos que también a los funcionarios de carabineros les compete la misión de las fiscalizaciones y los controles en la ruta, ¿ya? Fiscalizaciones que se pueden realizar cuando ellos están constituidos en algún lugar, ¿cierto?, como vemos en las imágenes, deteniendo algunos vehículos para proceder a esta fiscalización, donde, entre otras cosas, se le fiscaliza la documentación del conductor, licencia de conducir, ¿cierto?, documentos del vehículo, que lo voy a explicar más adelante, pero así rápidamente les voy diciendo, les voy recordando que son permiso de circulación, seguro obligatorio, revisión técnica, ¿ya? Y bueno, ya dije, la licencia de conducir, ¿ok? También algunas veces pueden controlar el estado del vehículo, ¿cierto? Algunos aspectos del vehículo, como por ejemplo el estado de los neumáticos, luces del vehículo, etc. El uso de cinturones de seguridad también. En algunas ocasiones igual, pueden también pedir que les enseñe usted los elementos de seguridad portátiles que deben ir siempre en un vehículo, ¿ya? Elementos de seguridad que deben ir en un vehículo particular sería extintor contra incendio, cargado y vigente, un botiquín básico, con elementos básicos para atender una emergencia, dos triángulos reflectantes y un chaleco reflectante que debe ir siempre accesible al conductor para bajarse en caso de alguna emergencia, ¿cierto?, que tuviera en la ruta. Esos cuatro elementos que acabo de mencionar son de uso y deporte obligatorio siempre en el vehículo. También es obligatorio que en todo vehículo vaya un neumático de repuesto operativo para ser utilizado en caso necesario y las herramientas para cambiar este neumático, que serían la llave, ¿cierto?, de rueda y la gata. ¿Ok? Todo esto entonces que acabo de mencionar son elementos obligatorios de uso en el vehículo, deben andar siempre en nuestro vehículo. Son entonces también algunos elementos que algunas veces Carabineros los fiscaliza que deben andar ahí, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ellos pueden realizar controles de velocidad en carretera muchas veces, ¿cierto? También a veces el estado de interperancia, el COTES también, ¿cierto? Carabineros puede realizar este tipo de fiscalizaciones, ¿ok? También recordar que ellos no solamente pueden estar constituidos en el lugar para controlar el vehículo, también podría ser que en la circulación misma de los vehículos, ¿cierto?, ellos detectaran alguna falta, alguna infracción en el acto, cuando ellos anduvieran en algún patrullaje, ¿cierto?, estuvieran quizás de servicio, ¿cierto?, ya sea de a pie o en algún vehículo, patrulla o motorizado, y detectan alguna infracción de tránsito, ¿cierto?, pueden fiscalizar en el acto a aquel conductor, ¿de acuerdo? Ellos entonces tienen esas facultades sobre los usuarios de la vía. Ok, dejamos el tema de carabineros ahora y para continuar seguimos con el siguiente dispositivo, que serían los semáforos. Aquí vamos a hablar más detalles, ¿cierto?, importantes, acerca de estos dispositivos. Tenemos que los semáforos son dispositivos luminosos que regulan el tránsito, algo que ya habíamos dicho cuando definimos, ¿cierto?, lo que significa esto. El semáforo entonces es un dispositivo luminoso que regula el tránsito, es de gran importancia en los centros urbanos, ¿cierto?, porque ayuda al ordenamiento, también aporta mucho a la seguridad de la circulación. De hecho, las estadísticas lo demuestran, que donde hay semáforos ocurren menos accidentes entre vehículos, menos atropellos a peatones. Entonces el semáforo es un gran aporte a la seguridad. Hay diferentes tipos de semáforos, ¿cierto?, que ahí lo vamos a ir viendo.
Pero un semáforo común y corriente, como el que ustedes tienen en pantalla, es algo simple de asimilar, que ya, ¿cierto? Uno en el colegio le enseñan más o menos cuál es la función de cada luz. Tenemos que el orden de encendido sería verde, amarillo, rojo. Ese es el orden de encendido de un semáforo normal. Y la duración de cada luz es muy relativa. Va a depender de cómo esté programado, porque esto se programa. Entonces pueden ser algunos segundos, ¿cierto? Como un poquito más largo, ¿cierto? 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Dependiendo, ¿cierto? La intensidad del tráfico de la vía, los dejan programados, ¿ya? Algunas vías tienen verdes más largos, otras más cortitos. Entonces eso se hace, depende, ¿cierto? Los técnicos que instalan de las direcciones de tránsito correspondientes, de las municipalidades correspondientes, ¿cierto? Ellos van y programan esto de acuerdo al estudio que se hace de la intensidad de tránsito de cada vía para tratar de que el tránsito sea lo más fluido posible, ¿ya? Ahora me gustaría que vayamos viendo el significado de cada luz, que yo creo que es fácil de asimilar por todo el mundo, pero les vamos a ir dando el enfoque que le da el conductor, ¿ya? Desde el punto de vista de conductor, principalmente, vamos viendo cómo debemos asimilar la luz de cada semáforo, o cada luz del semáforo, ¿ya? Comenzamos con el verde. Ahí tenemos claramente que el verde significa paso y es lo que casi todos interpretamos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado porque no siempre con verde vas a poder avanzar. Ya no siempre el verde, cuando esté, ¿cierto?, significa que puedas avanzar libremente. Hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta, y justamente si vemos la notita que está abajo, al pie de la diapositiva, dice, aun teniendo luz verde, ya, no avance si pasado el cruce no tiene a lo menos 10 metros expedito en su pista de circulación. ¿Qué significa esto? Veamos la foto de la pantalla. Que si tenemos una congestión vehicular, como vemos ahí, o cualquier situación que nos impida avanzar después del cruce, ¿ya?, lo más correcto sería de que no avancemos aunque tengamos luz verde. Veamos lo que ocurrió acá en esta calle, ¿cierto? Acá tenemos una calle céntrica de una ciudad con bastante congestión, están todos los vehículos detenidos en la congestión vehicular, y podemos analizar que el semáforo se encuentra en verde, y lo voy a encerrar con un círculo, está en verde, ¿cierto? Y estos conductores avanzaron porque estaba en verde, pero no tenían espacio hacia adelante. Entonces podemos decir que estos que estoy marcando con una X, ¿ya?, hicieron lo que no correspondía, ¿de acuerdo? En consecuencia, ellos no deberían haber avanzado, ¿ya? Lo correcto sería que se hubieran quedado acá. Marquemos esto. Estos están correctamente antes de la línea de detención. Tenían luz verde, sí, claro, pero no tenían el espacio pasado el cruce. Por ende, se quedaron ahí mismo. Eso es lo correcto, eso es lo que corresponde. Si usted no tiene el espacio pasado el cruce, donde su vehículo quepa, 10 metros aproximados, dice la normativa ahí, ¿ya? Usted tiene que calcular que su vehículo quepa. Usted entonces no avanza, usted se queda ahí, tal cual, sin avanzar. No importa que atrás se apure y me toque la bocina, no. Lo que corresponde es esperar a tener la vía expedita, despejada. ¿Para qué? Para no quedar atrapado en la mitad del cruce, como están los vehículos que yo acabo de marcar con una X. Eso es lo que corresponde, ¿ya? Después acá al lado, si nos damos cuenta, tenemos una camioneta sumamente mal detenida igual. Esa camioneta tiene rojo al frente. Claro, está parada, pero ¿dónde paró? ¿A qué altura? Nos damos cuenta que se pasó todas las líneas de detención y también el paso peatonal. Pésimo. Ya, otra situación que se da con el verde es acá un conflicto a veces entre los peatones que pasan y los vehículos que quieren virar a la derecha en este caso, ¿ya? Si algún vehículo quisiera virar a la derecha, podría hacerlo porque está en verde, ¿cierto? Podría hacerlo. Pero si conjuntamente van pasando peatones, que igual van a tener verde, igual tienen verde los peatones en este momento para pasar, entonces se nos da la situación de que el vehículo tiene que esperar, tiene que ceder. ¿Por qué? Porque podemos aplicar la misma norma que acabo de hablar. El vehículo no tiene la vía expedita, no tiene la vía despejada para avanzar, aun teniendo luz verde, sí, tiene luz verde, pero la vía no está expedita porque está siendo ocupada por peatones, ¿ya? Además de carecer de preferencia el virar. ¿Ok? En el viraje entonces carecemos de preferencia con respecto a otros vehículos que sigan derecho o peatones que puedan ir cruzando la calzada. ¿Ok? Entonces al conductor le compete esperar en ese momento.
Tener eso bien en cuenta. En resumen, verde no significa que vamos a poder avanzar sin despreocupadamente, o sea, está todo libre, verde, ahí avanzamos. No, hay que evaluar la situación en cuanto al tráfico, los vehículos, el espacio y los posibles peatones que puedan ir cruzando. ¿Ya? Ese es el principal consejo con el verde. Y quizás si podemos añadir algo más a esta luz, es decir, que una situación que ocurre mucho, conductores que aún están lejos del semáforo y visualizan que está en verde, se ponen a aumentar la velocidad para alcanzar a pasar en verde. Eso igual es peligroso. ¿Ya? Eso no es una muy buena práctica, en el sentido de que si aumentamos la velocidad, al ir llegando al semáforo, de pronto la luz, ¿cierto?, nos puede sorprender con un cambio, y el problema es que venimos en velocidad porque tendemos a aumentarla, ¿cierto?, para supuestamente alcanzar el verde. Entonces nos puede crear el dilema en los últimos metros si alcanzamos a pasar o definitivamente vamos a tener que parar. Las dos decisiones son complicadas porque si alcanza a pasar quizás te está pidiendo el cambio de luz. Algunos semáforos tienen el amarillo muy cortito, pasa rojo al tiro casi. Y si paras o quieres parar en esos últimos metros, recuerda que venías en velocidad, porque nos pusimos a acelerar, cosa que no debemos haber hecho. Te lo dije. Al aumentar la velocidad te va a costar más detener tu vehículo. Estás perdiendo metros de detención. Ya la detención no va a ser paulatina, no va a ser progresiva, que es lo ideal. Va a ser una detención brusca, una detención peligrosa que incluso te puede exponer hasta una colisión por atrás del vehículo que venga atrás tuyo, que quizás también se puso a acelerar. Entonces, todo este conflicto que acabo de explicar se produjo porque el conductor se puso a acelerar para supuestamente alcanzar el verde, cosa que no debió haber hecho. ¿De acuerdo? Esos consejos y consideraciones con la luz verde, estimados. Después esto pasa a amarillo, ¿cierto? El verde pasa a amarillo. ¿Qué significa el amarillo? El amarillo representa el concepto de la prevención en todos los dispositivos de tránsito. El color amarillo representa el concepto de la prevención. ¿Ya? Nos quiere decir cuidado, precaución, el semáforo está cambiando, ese es el mensaje. También podríamos decir prepárate a parar, sería lo ideal. Si el amarillo nos sorprende con anticipación, lo que corresponde es que el conductor se vaya preparando a parar y empieza a parar, porque ya viene el rojo. Calcule, ¿cierto?, la distancia y nos vayamos deteniendo el vehículo, de manera de quedar antes de la línea de detención y no encima de ella. ¿Okay? Esa es la idea con el amarillo. No obstante, el reglamento igual autoriza pasar con amarillo, pero dice siempre y cuando este te sorprenda ya ingresando al cruce o dentro del cruce, lo cual así imposible ya casi la detención, ¿cierto? Ya vamos ingresando o estamos dentro del cruce, ya no te vas a devolver, obviamente que no. En ese caso, lo que tienes que hacer es continuar con el amarillo que vas a pasar, ¿ya? Caso contrario, si el amarillo nos sorprende con anticipación, el conductor debe prepararse a ir parando, que es lo ideal. Y por último tenemos el rojo. El rojo significa detención, ¿cierto? No podemos avanzar. Luz roja, parar. ¿Dónde? ¿A qué altura? Antes de la línea de detención, que es lo ideal. ¿Ok? Pasarse un semáforo con luz roja es una infracción gravísima. Gravísima. ¿Ya? Podemos decir que hay algunas situaciones donde podríamos estar medio autorizados a pasar con rojo. Y estas situaciones serían, una que ya dije, cuando un carabinero te autorice, que hubiera un carabinero regulando, dirigiendo el tránsito, y él autoriza, el conductor podría pasar con rojo. ¿Ya? Esa es una. Otra situación puede ser cuando tenemos una señalética que nos autorice. Ya lo que ustedes ven en pantalla, el costado derecho de la pantalla es una señal reglamentaria de autorización. Reglamentaria de autorización, que autoriza, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí tiene una leyenda que dice permitido virar con luz roja y precaución. Eso dice. Ante lo cual el conductor, ¿cierto?, tomando las precauciones del caso. Eso significa observando, mirando, que no venga nadie, que no interfiera con otro conductor u otro peatón. Si es seguro, él evalúa que es seguro, puede hacer la maniobra estando en rojo, o sea, puede virar con rojo, tomando todas esas precauciones, es la dirección que indica la flecha. ¿Ok? Ahora, si el conductor encuentra que no es seguro hacerlo, porque puede ser que tiene mala visual, ¿cierto?, ese día, porque se colocó un vehículo grande al lado, no alcanza a ver bien, ¿ya? O simplemente la luminosidad, ¿cierto?, es de noche, no se ve mucho, y prefiere esperar el verde mejor, está bien igual.
¿ya? Porque esa señal no es de obligación. No te obliga a que tengas que hacerlo sí o sí. No. Es una posibilidad, es una alternativa que te está dando la señal de poder virar con rojo, ¿ya? Pero no es una obligación que tengas que hacer. De manera que si viene algún vehículo atrás y me toca la bocina, quizás que muchas veces pasa, ¿cierto? Que nos empiezan a apurar, ¿ya? Y quizás me hace señas que ahí sí se puede virar con rojo. Pero yo no quiero virar con rojo, prefiero esperar el verde, porque para mí es más seguro. Está bien igual, está bien, porque es una decisión que toma el conductor, de acuerdo a la seguridad que sienta en el momento. ¿Ok? Entonces no estás obligado siempre a virar estando esa señalética, no estás obligado siempre a virar con rojo. Eso va a depender de tu apreciación del momento. Ok. Y hay otra situación más donde se podría virar, o perdón, no virar, avanzar quizás con rojo, que es un tipo de semáforo que ya lo vamos a explicar, ¿ya? Que se conoce como semáforo intermitente. Vamos viendo tipos de semáforo ahora, porque ya terminamos con las luces del semáforo, vamos viendo tipos de semáforo y justamente hablamos de eso. Ya, semáforo intermitente. Esto es bastante raro verlo, pero existe. Hay ciudades donde se ven más que en otras, por ejemplo, en la ciudad de Punta Arenas se usa mucho este tipo de semáforo. En Santiago, en algunas avenidas también se usa bastante este tipo de semáforo. ¿Ya? ¿Y cómo es? Más o menos. ¿De qué se trata? Bueno, puede ser un semáforo normal que esté funcionando durante el día, funciona normalmente, pero a cierta hora, principalmente en la noche, le cambian su funcionamiento. Lo programan de otra manera. ¿Ya? Y eso es que lo dejan en forma intermitente, o sea, parpadeando, ¿ya? O con rojo intermitente o con amarillo intermitente, ¿ok? Así los dejan entonces. ¿Y qué significa esto? Verde intermitente no existe, ¿eh? Repito, rojo intermitente o amarillo intermitente. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces si en una oportunidad nosotros, ¿cierto? Ustedes, futuros conductores, van circulando con su autito y se encuentran que hay un semáforo con rojo intermitente, ¿cierto? Y parpadeando, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes como conductores? Ustedes dirán, oh, el semáforo está malo, se echó a perder. No, ustedes ya van a saber que es una función del semáforo. Y lo que eso significa es que estás obligado a parar. Tú debes detener tu vehículo. Paraste, te detienes. Ante la línea de detención, igual que siempre, ahí, está en rojo. Luego vas a observar que no venga nadie, ningún vehículo. Y si estás seguro, segura que no viene nadie, avanzas. No te vas a quedar esperando que el semáforo cambie porque no va a cambiar. La luz intermitente es fija, permanente, toda la noche, hasta que los programen de nuevo, ¿cierto? Y empiece con el funcionamiento normal. Entonces podemos deducir o concluir que el rojo intermitente es como si enfrentaras una señal pare. Es lo mismo. Señal pare, tú estás obligado a parar, observar y después continúas. ¿Ya? Acá, ¿cierto? El rojo intermitente lo mismo. Obligado a parar, observamos, nos aseguramos bien que no viene nadie y de ahí avanzamos. ¿Ok? Entonces lo asimilamos con el pare con una señalética, perdón, pare. ¿Ya? Amarillo intermitente, que significa precaución, sí. ¿Qué pasa si encontramos un día un semáforo parpadeando con amarillo intermitente? Justamente indica precaución, nos vamos a acercar a velocidad reducida, con mucho cuidado y observando muy bien. Si nos percatamos que no viene nadie, ningún vehículo, nada, podemos continuar avanzando con precaución, sin necesidad de llegar a parar totalmente. Esto no te obliga a parar, porque podríamos decir que es como el ceda al paso. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos que el amarillo intermitente asimilaría un ceda al paso, donde el conductor llega con precaución, a baja velocidad, observa bien, y si no viniera ningún vehículo antes que él, con el cual cierto podía entorpecer, puedes continuar con precaución sin problema. ¿De acuerdo? Si viniera otro vehículo ocupando el cruce antes, ya estamos obligados a hacer el paso porque el otro ganó el cruce primero que nosotros. ¿De acuerdo? Ya. Eso entonces con el amarillo intermitente, rojo intermitente o amarillo intermitente. Entonces acá también tiene una situación donde tú podías avanzar con rojo, tratándose de rojo intermitente, ¿cierto? Pero previamente hay que observar bien, ¿cierto? Asegurarse que no viene nadie y después avanzas, ¿ya? Y el amarillo intermitente ya sabemos que es común, sea el paso. Bien, sigamos viendo tipos de semáforos.
semáforo con flecha. Es un semáforo bastante común en muchas calles, ¿cierto? Y este semáforo nos ayuda a los virajes a la izquierda principalmente. También hay con flecha a la derecha y a la izquierda. Pero el más común es con flecha a la izquierda. Veamos un ejemplo. Ya, ahí tenemos un cruce, ¿cierto? Con un semáforo con flecha a la izquierda, flecha verde. ¿Okay? Generalmente en estos cruces, no siempre, pero generalmente hay una tercera pista, como vemos ahí, donde se sitúan los que van a virar justamente a la izquierda. Por ejemplo, el que está acá, ¿cierto? Nuestro autito lo tenemos en la cámara, está listo para hacer su viaje a la izquierda en esa dirección. ¿Ya? Y a su vez, el que está acá al frente tiene una pista especial. Acá hay 3 pistas, ¿se dan cuenta? Hay marcadas 3 pistas. Entonces la pista de más a la izquierda se van colocando, se van situando los vehículos que también quieren virar a la izquierda. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces, cuando están las flechas verdes encendidas, todos los demás vehículos están con rojo, no se pueden mover, salvo los que quieren virar en la dirección que acabo de dibujar las flechas. Pueden hacerlo los dos al mismo tiempo, tal cual como están las flechas, pueden virar los dos al mismo tiempo y entre ellos no se afecta. Eso se conoce como viraje con encuentro. ¿Ya? Viraje con encuentro son dos vehículos que estando de frente, ambos quieren virar a la izquierda y lo hacen de esa manera como yo hice el trazado de las líneas ahí. Ellos no se cruzan, entre ellos dos no se afectan, lo hacen de esa manera. ¿De acuerdo? Cuando ya la flecha empieza a parpadear, es como el amarillo en un semáforo normal. ¿Qué te está diciendo la flecha parpadeando? Que ya le quedan poquitos segundos y se va a apagar la flecha. Y apagándose la flecha, ya los conductores que querían virar no pueden hacerlo, tienen que esperar. Porque él le va a dar verde seguramente al otro flujo vehicular. ¿Ya? Así entonces, estimadas, estimados, funcionan los semáforos con flecha. ¿De acuerdo? Generalmente encontramos con flecha a la izquierda. Con flecha a la derecha igual existe, pero es bastante raro. El que más se encuentra es con flecha a la izquierda. ¿Ya? Porque favorece, ¿cierto? Porque en este caso el que viene a la izquierda no tiene preferencia con respecto a los que siguen derecho. Entonces imagínense que si ahí en esa calle no hubiera ningún semáforo con flecha, ¿cierto? Ese pobre conductor que quiere a la izquierda no podría virar nunca porque viene una tracada de vehículos, se ve ahí. Entonces eso es lo bueno del semáforo con flecha, que nos aporta ese tiempo adicional para hacer la maniobra de viraje. Bien, sigamos avanzando, veamos otros tipos de semáforos. Semáforo para cruce ferroviario. También es un poquito raro encontrarlo. ¿Ok? Por lo menos acá en la zona donde yo estoy, en Puerto Montt, no hay de este tipo de semáforos. Donde sí lo vi mucho, fue en el norte del país. En la zona donde están las mineras por ahí, ¿cierto? Circula mucho tren, por el desierto, digamos. Circula mucho tren. Y hay mucho cruce ferroviario a nivel. ¿Qué es un cruce ferroviario a nivel, primero que nada? Bueno, como la palabra lo dice, acá veamos el ejemplo, es un cruce, ¿cierto? Donde, de una vía, ¿cierto? Donde se cruza una vía de vehículos, de autos, o de vehículos, ¿cierto? Motorizados, con otra vía de trenes, ¿ya? Al mismo nivel se cruzan. Por eso se denomina cruce ferroviario a nivel. Acá, por ejemplo, en Puerto Montt hay varios, pero sin semáforos, porque acá casi no circula el tren. ¿Ya? Lo único que tienen muchos cruces ferroviarios es una señal pare, donde el conductor tiene que parar, aunque sabe que no hay tren, pero tiene que parar igual. Tiene que observar, ya no viene el tren y pasa. Por lo menos acá no circula el tren. En el norte sí circulan hartos trenes. ¿Ya? Y ahí están con semáforos, como yo le digo. Y esos semáforos son diferentes a los otros, porque si ustedes se dan cuenta, estos semáforos tienen solo dos luces, que puede ser blanca o roja, o amarilla o roja en vez de blanca. En vez de blanco, o blanco, amarillo y rojo siempre. ¿Ya? Si vamos llegando a un cruce ferroviario y este semáforo estuviera en blanco o en amarillo, ¿qué significa? Que no se acerca ningún tren y puedes pasar. Igual se recomienda que el conductor verifique, no se fíe de todo, ¿cierto? De las luces principalmente. Estos dispositivos con los años, a veces algunos muy antiguos podrían fallar. Entonces el conductor también verifica, baja los vidrios, escucha,
que puede estar en blanco, porque ya pronto se va acercando un tren, ¿cierto? Entonces el conductor, como dice ahí, para, mira y escucha. Abajo de la señalética que vemos ahí, se conoce como la Cruz de San Andrés, esa señalética. Es una señal preventiva que te está avisando que te acercas a un cruce ferroviario nivel, ¿ya? Por lo cual tienes que ir a velocidad reducida, ver si tiene semáforo, si no tiene semáforo, si tiene señal par y todo lo demás. Observar bien antes de cruzar, ¿ok? Semáforo para las ciclovías. Yo creo que todos ustedes lo conocen igual, las ciclovías, ¿cierto? Que se han implementado muchas en el país. Bastante útil para la gente que hace ciclismo o se traslada de un lugar a otro en bicicleta. Ok, las ciclovías son vías exclusivas para justamente los ciclistas. Los autos no deberían subirse ahí, ni mucho menos estacionarse. Yo he visto muchos autos estacionados en algunas ciclovías, ¿ya? Entonces, la ciclovía es exclusiva para los ciclistas. Ellos la pueden ocupar, generalmente hasta dos en fondo, la ciclovía le da para ese espacio, ¿okay? Y en estos semáforos es cuando se cruza una ciclovía con una vía de vehículos, ¿ya? En este caso está en verde para el ciclista, seguramente está en rojo para el vehículo, el ciclista puede cruzar, ¿ok? Eso entonces con los semáforos para ciclistas. Más abajo tenemos semáforos peatonales, Estos regulan el paso de peatones en relación con los vehículos, ¿ya? El paso de peatones en relación con los vehículos. ¿Qué significa esto? Que en algunos pasos peatonales puede haber un semáforo que le da rojo, ¿cierto?, a los conductores exclusivamente para que los peatones puedan pasar. Entonces no es vehículo con vehículo, sino que es vehículo con peatón. Y les da rojo al vehículo para que el peatón pueda pasar. Semáforo peatonal. Muchos de estos semáforos tienen un botoncito que en gran medida están desactivados, porque igual la gente como que juega con ellos, entonces están desactivados. Algunos están activados, los más modernos, los más nuevos. Y la idea de ese botoncito es que cuando lo presionamos, apuramos el cambio de luz un poco. Eso en el fondo, apuramos el cambio de luz para que nos favorezca, ¿ya? Pero como hoy en día están todos, o prácticamente casi todos, están dañados, ¿cierto? O por lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los bloquean los encargados de estos dispositivos, de la dirección de tránsito, los técnicos simplemente los desactivan. Podemos apretar el botón y no funciona nunca. ¿Okay? Ya, esos son semáforos peatonales, estimado. Semáforo para el transporte público. De esto hay en Santiago, por lo menos acá en el sur no hay. En Santiago sí hay varios, hay muchos. Y están principalmente instalados en las vías o en las pistas exclusivas. Vías o pistas exclusivas. Si vemos la foto superior, foto de arriba, ¿cierto? Ahí tenemos una demarcación de color amarillo, una línea segmentada de color amarillo, y la leyenda también en amarillo que dice solo buses, ¿cierto? O solo locomoción colectiva, puede decir. ¿Qué significa eso? Que esa pista es exclusiva para el transporte público. Los vehículos particulares no deben ingresar ahí, tienen que ir afuera de esa pista, ¿ya? Así es. Si un vehículo particular necesita virar a la derecha, ahí recién puede cruzar la pista. De lo contrario, no, ¿ya? Bueno, y en estos lugares donde están estas pistas, también están este tipo de semáforos que vemos acá al ladito, ¿no? Que tiene el icono del bus acá al ladito, ¿cierto? Ese tipo de semáforos, que son semáforos para el transporte público, ¿ya? Entonces está al lado derecho, está al ladito donde está la pista exclusiva, y ese semáforo solamente regula y controla el transporte público. Los vehículos particulares que van por las pistas de fuera no le hacen caso a ese semáforo, no le hacen caso, ¿ya? Porque no les afecta. Solamente afecta al transporte público, a los buses que circulan dentro de la vía exclusiva, ¿ya? Y por último tenemos vía reversible. ¿Esta es la última? Sí, la última de semáforos. Semáforos para vía reversible. Por lo menos acá en la ciudad donde yo estoy, Puerto Montt, hay mucha vía reversible, pero sin semáforo. Están solamente con una señalética que dice de tal a tal hora el tránsito es en tal sentido, ¿ya? Pero en un principio había un par de calles con semáforo, que una la están reparando, así que seguro que lo van a sacar, ¿ya? Entonces acá todavía hay unas par de calles con semáforo para vía reversible. Semáforo para vía reversible. ¿Y qué es lo que te dice ese tipo de semáforo?
En el fondo lo que te dice es que si tú vas ocupando una pista y ves que en esa pista, ¿cierto? Hay en una especie de pórtico, de arco, hay un semáforo que está con flecha verde, ¿ya? Te está diciendo que ese es el sentido del tránsito, por ahí puedes circular tú, por ahí debes circular tú. Eso es lo que te está diciendo, ¿ya? Si está con flechas verdes. A ver, hagamos una flechita verde. Por ejemplo, si estuviera así. Ya, ¿qué le dice a los conductores que van enfrentando ese semáforo? Que esas dos pistas están habilitadas. No hay problema, las puedo ocupar para viajar. Pero después al ladito que vemos una X en rojo. Al ladito, ¿cierto? Vemos una X en rojo. ¿Qué significa la X en rojo? Significa que estas pistas están cerradas. ¿Ya? O sea que este señor conductor que vemos acá, claramente esta calle es de 4 pistas, esta vía es de 4 pistas. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos 4 luces arriba, que te va indicando luz de la pista. Entonces este señor que acaba de entrar con un círculo o cualquier auto no debería cambiarse esa pista. Está prohibido, o está en luz roja. ¿Ya? Tiene solamente estas dos pistas para circular, esa y esa pista para circular. Que quede claro. Así entonces, estimados, funciona un semáforo para vía reversible. Bien, vuelvo un poquito atrás, estimados, sin que no se me haya quedado nada en el tintero. A ver, creo que empezamos todo, sí. Ya, recordar entonces más o menos qué es lo que hemos ido viendo. Ahí tenemos el detalle, ¿ya? Lo que hemos visto. Señal de instrucciones de carabinero, estamos listos. Semáforo, estamos listos. Pasamos al tercer punto, que sería señalización de tránsito. Vamos a eso. Vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Ya. Entonces, estamos listos acá y estamos listos acá. Disculpen que se me seca un poquito la garganta tanto hablar. Bien, comenzamos entonces con las señales verticales o señaléticas. ¿Qué son las señales verticales? Lo habíamos explicado la clase pasada, lo explicamos nuevamente ahora. Son todos estos dispositivos tipo letreritos que coloca la autoridad que sirven para guía de los conductores, ¿cierto? Para control de los conductores, para indicar algunas prohibiciones, ¿cierto? Da mucha información. Información de interés general, información reglamentaria, de reglas a seguir, información de prevención, etc. Por ejemplo, aquí en mi mano tengo un ejemplo. Y ese tipo de información que me está dando, la señal es amarilla. El amarillo que representa la prevención. Entonces, una señal preventiva, de prevención. Aquí tengo otra, muy importante. Se da el paso, ¿cierto? Tiene color rojo dentro de su simbología, que es lo que significa una señal reglamentaria de prioridad. ¿Ya? Significa que queda de prioridad la señal. El conductor que llega ahí, enfrentarse al paso, tiene que esperar, parar, bajar la velocidad, llegar lento y si es necesario para dejar el paso a los demás vehículos. Está obligado a dejarle el pasar a los demás vehículos porque él tiene que ceder el paso. ¿Ya? Dice también que estas señales, aparte de indicar la forma correcta y segura de hacer uso de las vías, para que facilite su comprensión y su lectura rápida, todas las señales, ¿cierto?, tienen un código de colores. De manera que tú como conductor puedas ver a gran distancia, hay una señal amarillita y una señal preventiva. O una señal que tiene rojo dentro de su simbología, una señal reglamentaria. Entonces, ir atento, cuál es la instrucción más allá. ¿Ya? Cuando uno ya empieza a asimilar como los colores las señales, se hace mucho más fácil aprender todo esto. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo se clasifican las señales de tránsito? Las señales verticales o señaléticas que le llama todo el mundo. En esos 4 grupos que ustedes ven en la pantalla. ¿Ya? Así se clasifican. Señales reglamentarias, señales preventivas de advertencia, señales informativas y señales transitorias. Y yo ahí lo coloqué con su color característico de cada una.
señal reglamentaria, que podemos decir que son como las más importantes de todas, porque siempre están marcando una regla a seguir, ¿ya? Su color característico es el rojo. Segundo grupo, de ese igual hemos hablado harto, señales preventivos de advertencia. Este tipo de señal ya no te impone nada, no te está marcando ninguna regla, solamente te está marcando una prevención, te está dando un consejo, te dice cuidado por esta situación. Puede ser por diseño de la vía, por falla en la vía, por accidente en la vía, muchas cosas, ¿cierto? Peligros que te podrías encontrar, pero de accidente no, porque no es una situación permanente. Por diseño de la vía sí, puede ser, ¿ya? Por alteración de la vía, ¿cierto? Por qué sé yo, por el mismo diseño que tiene ya. Situaciones como curvas pendientes, ¿cierto? Desprendimiento de zonas de derrumbe, ¿cierto? Etcétera. Hay muchas señales preventivas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos igual, ¿ya? Entonces te están advirtiendo de ese peligro que hay en la vía. Tercer grupo, informativas, pueden ser de color verde para las vías convencionales y azules para las autopistas. Después igual vamos a explicar la diferencia entre una vía convencional y una autopista, ¿ya? Autopista básicamente es lo que todo el mundo llama doble vía, pero igual se lo voy a explicar eso más en detalle. Ya, en este grupo, ¿qué es lo que encuentra el conductor? Información de interés. En este grupo, el conductor encuentra información de interés, ¿ya? Para poder llegar a su destino de manera más fácil, más directa, más simple, más segura igual, ¿ya? Estas señales son las que te avisan de distancias, de localidades, de rutas alternativas igual, etc. De mucha utilidad para los conductores, sobre todo cuando uno conoce un lugar. Y el cuarto y último grupo de señales son las transitorias. Señales transitorias, como lo dice la palabra, son transitorias, no son permanentes, están de paso. Se instalan por un determinado tiempo. ¿Y por qué se instalan? ¿Cuándo se instalan estas? Cuando hay trabajo en la vía pública. Ahí se instalan. Cuando la vía está alterada, a consecuencia de trabajo, de maquinaria, hombres trabajando, pavimento roto y todas esas cosas, ¿cierto? Que pueden ser peligrosas. Entonces, con tiempo te vas a ir encontrando las señales, ¿ya? ¿Por qué son de color naranja? Porque son también del tipo preventivo, pero no son permanentes, no son peligros permanentes. Son peligros derivados de la ejecución de los trabajos en la vía pública. Entonces, las señales transitorias podemos decir que son de color naranja, ya son señales preventivas igual, pero de color naranja, las hacen diferente a las otras, las amarillas. ¿Por qué? Porque no son riesgos ni peligros permanentes, sino que son peligros provisorios debido a que se están ejecutando trabajos en la vía pública. ¿Ya? Y hay que entender que cuando hay trabajo en la vía pública, la vía no está normal, está alterada la vía. Ya, ahora quiero escribir mostrando unos ejemplos de cada grupo, ¿ya? Algunos ejemplos porque son muchos, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos de cada grupo y vamos a ir comentando ahí eso. De acuerdo, veamos. El primer grupo de señales entonces las reglamentarias, justamente. ¿Ya? Las que dijimos que dentro de su coloración, generalmente, no siempre, pero generalmente incorporan el color rojo. Igual hay algunas excepciones que no tienen nada de color rojo, ¿ya? Pero generalmente la gran mayoría de las señales reglamentarias, dentro de su simbología que tienen, incorporan el color rojo, ¿ya? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven estas señales? Dice ahí que notifican a los usuarios de las vías acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. O sea, esta señal te está notificando que en ese lugar puede haber una prioridad que hay que respetar, puede haber una prohibición, algo que se prohíba, una restricción, puede que haya una obligación o una autorización, ¿ya? ¿Qué más? Dice más abajo que tiene forma circular o rectangular, con símbolos y números o números dentro de un círculo rojo. La gran mayoría sí hace. También algunas excepciones, por ejemplo el pare, que es súper importante, tiene otra forma. El sea el paso, que lo vimos recién, ¿cierto? Ahí, ese es triangular, ¿ya? Ya, pero el resto, ¿cierto? La gran mayoría de señales reglamentarias está dentro de un círculo rojo, ¿ya?
Y al último, al final abajo, nos dice que su transgresión constituye infracción. Eso es lo que nos dice abajo, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que este es el único grupo de señales que por no respetarla, el día de mañana te podrías ganar una infracción. ¿Ya? El día que seas conductor, ¿cierto? Por ahí, ¿ya? Y de pronto hay una señal reglamentaria que te estaba marcando algo, tú no pescaste, tú continuaste igual, y para mala suerte, fiscalización de carabineros, te alcanzó a percatar de que tú nunca paraste, no le diste la importancia a lo que estaba informando la señal, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, una señal que diga no virar a la izquierda, y el conductor llegó y viró a la izquierda, no. Y para mala suerte, justo sorprendió carabinero en el acto. Está cometiendo infracción, tal cual, porque transgredió, como dice la señal. Por eso abajo dice, su transgresión constituye una infracción. ¿Ya? Vamos viendo ejemplos. Tengo algunos ejemplos de cada grupo. Algunos ejemplos de cada grupo. No los tengo todos porque sería muy largo. Digamos cada amanecida casi. Hay mucha cantidad de señales, mucha cantidad de señales. En la plataforma están casi todas, ¿cierto? En el manual del nuevo conductor igual. Pero yo voy a citar los ejemplos más importantes o también los que se pueden encontrar más a menudo en las vías. ¿Ya? Vamos viendo ejemplos. Ya. Y ustedes tienen en pantalla entonces en este momento, podemos decir que las dos señales más importantes de todas, señales reglamentarias de prioridad se llaman. Reglamentarias de prioridad significa que uno debe darle prioridad por sobre otras situaciones. A no ser que haya un carabinero que estuviera dirigiendo el tránsito, ahí ya nosotros ya no pescamos la señal. Caso contrario, ¿cierto? A esta señal hay que darle importancia, hay que darle prioridad. ¿Ya? Y hay una diferencia entre una y otra, igual que hay que remarcar y dejarlo súper claro, ¿eh? Porque muchos se confunden y creen que cada sea el paso igual que un pare. No es igual. Hay una diferencia. Y la vamos a explicar al tiro. Que la señal pare siempre, siempre, siempre te obliga a parar. ¿Ya? La señal pare no te está diciendo que baje la velocidad y que pase lentito. No. La señal pare al enfrentarla tú estás obligada a parar, a detenerte. Ya no tengas visuales, pero detenerte siempre, parar. ¿Cuál es la diferencia ahora con el sea el paso? Perdón, una última cosa. Al referirnos a parar, significa que el vehículo debe quedar inmóvil, aunque sea un par de segundos. ¿Sí? Ahí inmóvil, sin moverse, estático un ratito el vehículo. Ahí se notó que paramos. Y de ahí después proseguimos con precaución y obviamente tomando la vía. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el sea el paso? Que el sea el paso ya no te obliga a parar si no fuera necesario. Como la frase dice abajo, solamente estás obligado a ceder el paso si viniera otro vehículo. Pero si no viene ningún vehículo, ¿a quién le vamos a ceder el paso? Claro, entonces, al observar el paso, generalmente uno se acerca a velocidad reducida. Si alcanzas a mirar bien y te alcanza a percatar y estás seguro que no viene nadie, puedes avanzar. Ya puedes continuar, digamos. También 100% seguro. ¿Ya? Igual si nos sentimos insegura, porque estamos recién aprendiendo, tenemos nervios, nos encontramos con un sea al paso y nos acordamos que el profe dijo hay que pasar despacio, con precaución y todo lo demás, ¿ya? Pero tú aún así encuentras que es un poco arriesgado, lo que puedes hacer, ¿cierto? Es parar, así de simple. Llegamos hasta el sea al paso y lo hace igual que fuera un pare. Te detienes, observas, miras, preparas para salir y comienza a salir con precaución, ¿ya? Esa es entonces, estimada la diferencia entre un sea al paso y un pare. ¿Ya? De hecho, quiero poner un ejemplo acá, por si acaso, que todo el mundo se confunde. Dejar claras algunas situaciones acá. Por ejemplo, voy a tomar ejemplo la fotografía de arriba, vamos a ir dibujando un poquito acá. Ya. A ver, un segundo, no se me va a reiniciar el computador, voy a cambiar el tema de reiniciar.
Ya, vamos a dibujar un poquito ahí, tomando como ejemplo la imagen que está al lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué es lo que vemos ahí? Una señal pare, ¿cierto? Que está tanto como demarcación como también como señal vertical, ¿cierto? Ahí dice pare. Está un poquito escondida atrás de los contenedores, pero se alcanza a ver igual que ahí hay un pare, ¿ya? Y para mayor información, en la calzada igual está escrita la palabra pare. Está como demarcación y como señal vertical. Ya, veamos. Voy a poner un caso hipotético. Supongamos que llega un conductor a ese lugar, un buen conductor, con prudencia y todo lo demás, ¿cierto? Y, bueno, ve el pare y se decide a parar, tal cual como corresponde. Ya, se decide a parar como corresponde hacerlo. Ahí. Me quedó muy grande en realidad. Un segundito, vámonos más pequeño. Ya, aquí está nuestro autito. Paró antes de la línea de tensión. Antes, ¿ya? Y ahí se detuvo a mirar el tráfico. Al observar el tráfico, se dio cuenta que ahí no podía haber nada. No podía haber nada, ¿ya? Quizás lo único que podía haber era si se acercaba algún peatón. Y supongamos que justamente igual vienen peatones, ¿ya? Ay, maldición, se borró todo, perdón. Cometí un error. Y ahora sí. Ya, parada número 1. Paró nuestro vehículo, ¿cierto? Ante la línea de tensión, como corresponde, ¿ya? Y pongamos que justo más encima venían peatones. Ok, le está dando el paso a los peatones ahí. Ya, por los dos lados supongamos que venían peatones. Ya. Entonces van pasando los peatones, muy bien, el señor conductor paró, se detuvo ahí, perfecto, que pasen. Ya, después se fueron, él se verificó que no vengan más peatones también, no venía nada, ya. Y si viniera algún vehículo, eh, perdón, eh, bueno, si viniera algún vehículo, no ve nada donde está. Solamente paró en primera instancia por el paso peatonal y respetando la línea de tensión, ¿ya? Pero en este momento, para efecto de ver el tráfico, no lo alcanza a ver, ¿ya? Una porque está muy atrás, y dos porque tiene elementos que tapan la visual. Acá se posiciona un tremendo camión que está estacionado, que está muy mal estacionado porque está a menos de 10 metros de una esquina. Ya está en toda la esquina que hace con su camión. Entonces genera un riesgo, un punto ciego y todo eso. O sea, quedó en muy mala posición. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, después que hacemos la primera parada, ¿cierto? Si estamos seguros que no viene ningún peatón más, observamos bien los peatones, no viene nadie más, comenzamos a avanzar. Avanzamos, avanzamos y avanzamos hasta llegar al punto donde tengamos visual. ¿Ya? Avanzamos, avanzamos, avanzamos hasta que tengamos visual de la vía. ¿Ok? Supongamos que ahí ya tenemos visual y hacemos, y justo venían vehículos, supongamos, hacemos entonces la segunda parada, volvemos a parar. Pero si nos damos cuenta en esta segunda parada, ¿dónde quedamos ubicados? Quedamos posicionados sobre el paso peatonal, lo cual estaría mal en cierto aspecto, claro, pero no del todo. ¿Por qué? Porque la normativa, el reglamento dice lo siguiente, y acá hay una pregunta que muchos se equivocan en el examen, que dice que todo conductor debe evitar quedarse detenido sobre un paso peatonal. ¿Ya? Hay que evitar quedarse detenido sobre un paso peatonal. Salvo, salvo que ello fuera necesario para evitar un accidente.
¿Ya? Entonces, en consecuencia, el comentario correcto sería: ¿me puedo quedar detenido sobre un paso peatonal? Sí, cuando ello fuera necesario para evitar un accidente. Bajo esa circunstancia puede parar ahí. ¿Ya? Bueno, y ahí, una vez estando ahí, va a haber mejorar el tráfico y todo, y tratar de salir con precaución, tomando la pista que te corresponde. Ya, ahí tenemos entonces eh, lo complejo que puede ser a veces, ¿cierto?, en algunos cruces, este tema de dónde paramos, a qué altura, que si quedamos sobre el paso peatonal. Les quiero dar otro ejemplo con respecto a lo mismo. Volvamos acá. Supongamos que la parada número 2 que hicimos, la segunda parada que hicimos, esta fue para poder ver mejor, ¿cierto? Que paramos ahí encima del paso peatonal. Primero verificamos que no venían peatones, y si venían ya pasaron, ya se fueron, ¿cierto? Entonces ya avanzamos y volvimos a parar sobre el paso peatonal porque el reglamento igual lo permite. Dice: siempre y cuando ya fuera necesario para evitar un accidente, usted se puede parar, quedar parado sobre un paso peatonal, ¿cierto? Y ahí se hace necesario, claro que sí, pues por el tema visual es muy importante. Imagínense que sin mirar bien seguimos avanzando y viene otro vehículo, ¿m? Que por ahí en ese tipo de vías a veces corren bastante fuerte los vehículos. Ya, entonces, el señor conductor, ¿cierto?, se detuvo ahí y ahí está esperando hasta tener visual o hasta que pasen aquellos vehículos que venían. ¿Y qué pasa si mientras está esperando, esto ustedes lo habrán visto muchas veces y seguramente les va a pasar igual? Mientras está esperando este señor, justo ahí después de un rato, apareció un nuevo peatón mientras estaba esperando. ¿Ya? Claro, puede ser uno, dos, tres, qué sé yo. ¿Y qué ocurrió? Obviamente que se enojaron, se molestaron y empezaron a reclamarle al conductor: oye, ¿cómo se te ocurre estar parado acá y todo lo demás? No estás tapando el paso y bla, bla, bla. ¿Ya? Pero resulta que ellos no saben que ellos llegaron después al cruce. ¿Ya? Los peatones llegaron después al cruce. ¿Okay? Primero el conductor ya estaba posicionado ahí. Y el peatón que llegó después, ahí en ese caso carece de preferencia. ¿Ya? Eso entonces tiene claro. ¿Ya? La normativa, ¿cierto?, te avalas al peatón, ¿cierto?, en los pasos peatonales, claro que sí. Cuando ellos llegan antes del vehículo ya ponen un pie en la calzada. Caso contrario, ¿cierto? Si el peatón llegó después del vehículo, el vehículo ya estaba posicionado ahí esperando y mirando, y después llegaron los peatones, ya los peatones perdieron la preferencia en ese aspecto y tienen que esperar solamente ahí a que se despeje el paso peatonal para poder avanzar. ¿Ya? Bien, estimados, sigamos viendo más señales. Dejamos lo que es el paso peatonal y el sea el paso. Aquí me demoré más porque es necesario hablar y explicar bien esto. Lo que viene es más rapidito. Vamos viendo ejemplos de señaléticas. Señales de prohibición, tenemos acá algunos ejemplos, ¿cierto? Hay muchas más. Como yo les dije, tengo solamente algunas selecciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? La de no estacionar, no estacionar y detenerse, no tocar bocina, no bloquear cruces. En la de no estacionar y no estacionar ni detenerse, ahí podemos remarcar la idea de que estacionamiento es una maniobra y detención es otra. Estacionamiento se define como la maniobra de paralizar un vehículo en la vía pública, con o sin su conductor, en un lugar habilitado, obviamente, para estacionar, con o sin conductor, ¿cierto? Y por un tiempo mayor del que se emplea en dejar o recibir pasajeros. ¿Ya? Eso se conoce como estacionamiento. Repito la definición: maniobra de paralizar el vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, y por un tiempo más prolongado, un tiempo mayor del que emplea en dejar o recibir pasajeros. Ya. Y detención, ¿cuál sería la definición de detención? Paralización breve del vehículo por un tiempo no mayor del que se emplea en dejar o recibir pasajeros. Hay lugares donde no te puedes estacionar, pero sí te puedes quedar detenido. Un momento, una parada breve, por supuesto que sí. Ya. Otro tipo de señales que tenemos acá, ¿cierto? Las señales de restricción, que te restringen algunas situaciones, como por ejemplo la más famosa, restricción de velocidad. También hay restricción de altura,
de peso en los puentes, ¿cierto? Hay diferentes tipos de restricciones, ¿ya? La de la velocidad es bien importante tenerla en cuenta porque muchos conductores ahí la pasan por alto en el sentido de que en la carretera como que se ciegan un poquito con la velocidad. Supongamos un conductor que va a 100 en la carretera, 100 km por hora constante, y de vez en cuando miraba su tablero porque ya está tan acostumbrado que le da lo mismo a veces, ¿ya? Total, él sentía que el auto iba bien, 100 km por hora, ¿ya? Y de pronto, cierto, en la vía estaba esa señal que vemos ahí que dice 70 km por hora. Pero como el conductor muchas veces con la velocidad se ciega un poquito y va en piloto automático conduciendo, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí con la señal? Se la va a pasar por alto. Entonces, en una zona de restricción, este señor pasó, supongamos que venía 90. Este señor pasó 90. Y más encima sorprende que Carabineros esta situación. Ahí tenemos infracción gravísima. Infracción gravísima, que es bastante pesada la infracción, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con pasarse por alto estas señales del camino, porque estas son normas a seguir, son reglas que están en el camino. Cuando tienen la aureola rojita, así como las que veo en pantalla, con mayor razón. Estar claro de cuál es la norma a seguir. Ya, pasemos a otro grupo. Perdón. Estamos todavía dentro de las reglamentarias, Señales que te obligan a algunas maniobras, como paso obligado, dirección obligada, el tránsito en algunos calles o pasajes, ¿cierto? En las poblaciones, casi en todas las esquinas uno ve señales como esta que tiene la flechita acá al lado. Perdón. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, estaba diciendo que acá tenemos señales de obligación, ¿cierto? Que las podemos encontrar en muchos lugares, principalmente esa de fondo negro, con la flechita que te muestran, ¿cierto? Esto, ¿ya? ¿Qué te indican esas? El sentido del tránsito en cada calle, ¿ya? Están en casi todas las esquinas de las zonas urbanas y te muestra cómo es el sentido del tránsito en esa vía, para no meterse en contra del tránsito, ¿cierto? Ahí también tenemos mantenga su derecha, dirección obligada, preferencia en sentido contrario, tránsito de peatones, paso obligado. La de paso obligado es más rara verla. O sea, no tiene color rojo, no es rara verla, igual hay harta. No tiene color rojo, sin embargo, una señal reglamentaria. Y ahí en la foto viene un ejemplo, ¿ya? Y sirve para que el conductor se oriente igual y no se confunda. Si nos damos cuenta en la foto, un conductor de pronto podría meterse en contra del tránsito fácilmente. Si se confundió lo que sea, ¿cierto? El conductor de pronto llega, supongamos que este cono no está acá, nuestro conductor confundido de repente llega y hace eso. Error garrafal, ¿cierto? Equivocarse de esa manera. Por eso la señal te está indicando que ese es el paso obligado. Ya. Paso obligado en vértice, control de aduana, uso de cadena, eso para la nieve, el hielo, ¿ya? Y solo ciclistas. Tercer grupo de señales de autorización, perdón, tercer grupo no. Dentro de la misma reglamentaria, todavía estamos dentro de la reglamentaria, ¿ya? Dentro de la reglamentaria también tenemos señales de autorización que te autorizan algunas situaciones, como la que hablamos delante, que te autorizaba virar con rojo, ¿ya? Como el estacionamiento permitido, ¿ok? Y después tenemos, ¿cierto?, al ladito una señal amarilla con una raya diagonal. ¿Qué es lo que significa esa señal? Fin de restricción. ¿Sí? Fin de restricción. O sea que si había una restricción de velocidad, lo que sea, desde que está esa señal amarilla hacia allá, ya no ocurre esa restricción. Por ejemplo, a ver, alguna de las últimas restricciones, velocidad, la más común, velocidad. Te metiste en una zona de que el camino quizás está un poquito mal y te dice ya velocidad máxima acá 60 km por hora. 60. Tú ya ahí como buen conductor a 60 o menos incluso. Pero ¿hasta cuánto dura eso? O sea, ¿hasta cuándo rige la restricción? Hasta que en la misma vía aparezca esta señal. Entonces, el momento que apareció esa señal, indica que ya la restricción que había ya no corre, no rige. ¿Ya? Bien.
Ahora si dejamos el grupo las reglamentarias y se vienen las preventivas, ¿cierto? Algunos ejemplos ahí. Las informativas. Y finalmente las transitorias. ¿Ya? Ya. Estas señales que nos quedan entonces, las vamos a explicar en la próxima sesión, porque ya estamos terminando, por ahora, ¿cierto? Con esta sesión. También vamos a ver en nuestra próxima sesión lo que sería el uso de una autopista, ¿cierto? Cómo ahí también se pueden ir entendiendo sus tipos de señales que tenemos ahí. Cuál es la forma correcta de circular, de ingresar y de salir de una autopista. ¿Ok? Con eso vamos a iniciar la próxima clase. ¿Ya? Viendo las señales que nos faltaron, repito, y viendo la circulación de autopista y otros detalles más que uno siempre aprovecha de retroalimentar aquí, ¿cierto? En la clase. Bien, estimados, bien estimadas, hasta aquí entonces quedamos con esta sesión, la cual vamos a cerrar ahora en este momento. Así es que desde ya le doy las gracias por la atención prestada, ¿ya? Espero que lo que se ha visto acá sea de provecho y nos vemos hasta la próxima clase por aquí en Escuela de Conductores Fénix Online. Que tengan, ¿cierto?, un excelente día. Saludos. Cerramos sesión.